Tres. Bien, buenas tardes hermanos, les saludo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Eh, bueno, como ya es sabido, el objetivo principal de este curso, breve curso, es conocer acerca de las doctrinas fundamentales o elementales, las más básicas que, que debemos conocer, porque a través de este conocimiento, como ya se lo había expuesto a nuestro Señor en oración, nosotros podemos aprender a conducirnos en la vida. La palabra es nuestra regla de fe. También con ella podemos saber cómo relacionarnos con Dios, y es la arma con la cual nosotros podemos defendernos ante cualquier falsa doctrina, falsa enseñanza, y sobre todo en estos tiempos un poco complicados donde podemos ver que en la sociedad, sobre todo en el ámbito eclesiástico, se le han levantado muchos falsos profetas. Entonces, por eso es importante que estudiemos teología y algunas doctrinas fundamentales y o elementales de nuestra fe. En la clase anterior vimos quién es Jesucristo, ¿ya? A través del estudio que hizo nuestro pastor, determinamos y llegamos a la conclusión que Jesucristo es Dios, que Él es el Dios hombre que se encarnó, vino aquí a la tierra, nació a través de la Virgen María, señor, cierto que ella no lo concibió estando virgen, por eso se dice un nacimiento virginal, ¿ok? Vimos los títulos de nuestro Señor, el Mesías, Jesús, el Salvador, Hijo de David, etcétera. Y hoy día lo que vamos a estudiar con respecto a Jesucristo es los oficios que él ejerció mientras cumplía su ministerio aquí en la tierra, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con los oficios de Cristo, y una vez finalizado eso, vamos a ver algunos ámbitos de la muerte de nuestro Señor, lo cual fue su obra. También está la ascensión y la redención, pero esta las verá nuestro pastor en la próxima clase. Ahora vamos a ver los oficios de Jesucristo. Tenemos que dentro de los oficios de Cristo se reúnen tres. Está el del profeta, el del sacerdocio y el oficio de rey. Entonces, la pregunta la podemos partir formulando si Jesús fue profeta o no fue un profeta, ¿ya? Y para eso tenemos como cita bíblica aquí un respaldo para confirmar que Jesús es profeta a través de la escritura inspirada, donde decía, y se escandalizaban de él, de Cristo, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O sea, Cristo de él mismo habló y confirmó que él fue un profeta, ¿ya? Ahora, ¿por qué le decimos oficio de profeta? Eh, durante el Antiguo Testamento, una de las formas en cómo Dios se comunicaba con su pueblo, ya no con los demás pueblos, porque solamente Dios tenía el pacto con Israel, era a través de los profetas. Y los profetas los seleccionaba Dios, como dice aquí. Entonces, el profeta era el portavoz de Dios y era la persona encargada por especial misión divina de hablarle al ser humano en nombre de Dios, ¿ya? Y dentro de las actividades del profeta, comúnmente, y sobre todo en los tiempos de hoy, las personas tienden a relacionar la profecía con solamente predecir el futuro. Y la verdad es que no es así. El oficio de profeta que se daba en el Antiguo Testamento y un oficio que hoy ya no se da, sino que hay don de profecía, eso es importante dejarlo claro,
no se daba todo el tiempo a cada rato en el Antiguo Testamento, sino que se daba en momentos donde, por ejemplo, Israel se estaba desviando del camino, se estaba apartando de Dios, o no tenían claridad con respecto a dónde debían dirigirse, etcétera. Y en esos casos Dios enviaba un profeta ungido por él, escogido por Dios, el cual era el encargado de hablarle al pueblo en nombre de Dios. Y el trabajo del profeta era llevar esta palabra que involucraba tanto al presente como al futuro. Es decir, que en la profecía sí está el predecir el futuro. Ahora, predecir el futuro, muchas veces nosotros lo podemos asimilar o mal confundir con adivinar lo que va a pasar en el futuro. En la profecía nosotros debemos entender que Dios en su omnisciencia, Él ya vio todo esto desde la fundación del mundo hasta el principio, Dios ya lo vio. O sea, Él sabe exactamente qué es lo que va a suceder, pero de antemano Él lo predice. Por eso se dice predicción, ¿ya? Entonces, una profecía no necesariamente es que está adivinando el futuro, sino que nos está diciendo de algo que se aproxima o de algo que va a suceder, y como lo dice nuevamente su palabra, lo está prediciendo. Entonces, en este caso, de eso se trataban las profecías. Ahora, eh, el oficio del profeta también involucraba interpretar los designios divinos, o sea, los planes que Dios tenía para su pueblo y transmitir la voluntad de Dios para su pueblo. Y era un oficio igual un poco complicado si nosotros estudiamos la escritura desde el punto de vista en que era complicado para el profeta, difícil tener que predicarle a las personas la palabra de Dios porque no muchas veces para todos es agradable oír lo que Dios tiene para decir. Más aún cuando son, por ejemplo, palabras de juicio, o sea, si no te arrepientes vas a morir, eran mensajes que le daba Dios a los profetas y decía, tú tienes que comunicar este mensaje así tal cual lo tienes que llevar al pueblo. Y se da el caso como Jonás tuvo que ir a predicar a Nínive. Entonces, en muchas ocasiones y en una temporada donde había muchos falsos profetas en Israel, todos estos profetas fueron perseguidos y fueron asesinados. El oficio del profeta involucraba enseñar la palabra y además de enseñar y predecir, dar profecía, también el profeta obraba milagros. Y tenemos el caso, por ejemplo, cuando Dios a través de Eliseo, ¿cierto?, llena las vasijas con aceite. Cuando creo que también es Eliseo, eh, Dios obra un levantamiento de un muerto, o sea, resucita a un niño que se le había concedido a una mujer poder tenerlo. Entonces, ese era el caso del oficio del profeta. Y en este caso, Jesús también fue profeta porque él también nos comunicó los designios divinos, o sea, los planes que Dios tiene para con nosotros, nos enseñó la voluntad de Dios, también nos habló de los eventos futuros que están por suceder, Él enseñó la palabra, predicaba la palabra y también obraba milagros. Por lo tanto, en base a esto podemos concluir que verdaderamente Cristo sí cumplió el oficio del profeta. Ahora, para eh, para hacer un breve comentario con respecto al oficio del profeta, el oficio del profeta termina con Cristo. Después de Cristo ya no hay más profetas. Entonces, ¿qué pasa con los profetas que hay hoy en día? Que nosotros de repente escuchamos y el profeta tanto, tanto, ¿cierto? Es para no decir nombre simplemente. La verdad es que dentro de la escritura no está el ungir profetas de nuevo. Los profetas terminaron con Cristo, luego Cristo continuó con los apóstoles y luego los apóstoles con la iglesia, y dentro de la iglesia se procuró, surgieron los dones del Espíritu y dentro de ellos está el de profecía.
como lo dice en 1 Corintios. Ahora, dice que nosotros debemos procurar los dones y que aún más el don de profecía. Pero cuando nosotros nos vamos a Corintios y analizamos la palabra profecía, esa palabra dice predicción, pero aparte de eso, quiere decir que hablemos bajo el influjo o bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eso es lo que en verdad en sí involucra la profecía. Por lo tanto, podemos hacernos esta pregunta. Nosotros los escogidos de Dios, los escogidos, ¿ya? Los que están salvos, ¿somos profetas? La verdad en que en un sentido sí lo somos, en el sentido de que nosotros somos el portavoz de la palabra de Dios y sabemos que hoy en día el mecanismo que Dios usa para predicar su palabra es a través de la iglesia. Por lo tanto, en ese aspecto también somos profetas. Se nos puede comunicar algún tipo de profecía, pero esa también tiene que ir con un respaldo bíblico o cierta confirmación. Y eso es lo que pasa hoy en día, que vemos, por ejemplo, muchos profetas que hablan de profecías, pero en verdad estas no se cumplen. Y tampoco es válido que ellos se autodenominen o se nombren profetas, porque en verdad esa profesión o el oficio de profeta hoy día no existe. Bien, vamos a ver ahora el oficio de Cristo como sacerdote. En el Antiguo Testamento, el sacerdote era una persona que se consagraba para el servicio de Dios y esta persona tenía que ministrar en el templo de Dios los sacrificios que eran ofrecidos a Dios para poder expiar el pecado. Entonces el sacerdote simbólicamente colocaba la mano sobre la víctima, sobre el animal que iba a ser sacrificado, este se degollaba, caía su sangre, después venía el sumo sacerdote y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Por lo tanto, el sacerdote era una persona que ofrecía sacrificio y también era un mediador entre Dios y el hombre, ya porque como sabemos que desde el momento en que el hombre cae, la humanidad cae, se corta la relación con Dios porque el pecado se pone entre medio, o sea, está Dios, el pecado y el hombre. Entonces, para Dios expiar al pueblo y que la raza humana no fuera muerta, él exigía sacrificio, expiación, y lo hacía a través del sacrificio de animales. Entonces, simbólicamente, la sangre era la que cubría al pecador, figurativamente hablando, ¿ya? Entonces, el sacerdote intercedía por el pueblo y además este tenía como el acceso a Dios. O sea, no cualquier persona iba y se dirigía a Dios, sino que eran las personas que estaban consagradas por Dios, apartadas para Él, para ministrar en su templo. Ahora, en este caso, ¿será Jesús un sacerdote? Y la Escritura nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Aquí está el sacerdote, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, esta parte aquí también nos demuestra que Cristo es un sacerdote porque Él ofreció el sacrificio y se ofreció a sí mismo por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, en el tiempo en cuando Cristo vino, nosotros ahora a través de la Escritura podemos entender todo lo que figurativamente hablando se nos hablaba de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, hoy en el Nuevo Testamento nosotros entendemos que Jesús es el sacerdote porque Él al ascender ahora y estar delante del Padre, Él está intercediendo por nosotros. Y es sacerdote en el sentido de que Cristo mismo ofreció su vida en sacrificio para expiar el pecado de toda la humanidad. Entonces, en este caso, hoy en día, la comunión o la relación que nosotros podemos tener con Dios ya no está interrumpida por el pecado, me refiero a los que están salvos, porque la sangre de Cristo los cubre y borra ese pecado. Eso es lo que ahora, eso es lo que quiere decir la palabra expiación. Por lo tanto, nosotros como creyentes, y yo lo entiendo, a veces cuesta entenderlo,
porque cuando uno falla, de repente hay culpa en uno mismo, uno tiene que entender que los pecados que uno tenía en su vida, al momento en el que uno viene a Cristo, ellos son borrados por el sacrificio de Cristo, fueron borrados. Entonces se restablece la comunicación entre Dios y el hombre a través de Cristo. Mediante Él, ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente a presentarle nuestras peticiones a Dios. No así se daba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no cualquier persona podía entrar al arca y ofrecer sacrificios extraños o hacer ceremonias extrañas que no estuvieran de acuerdo a lo que Dios pactó. Y aquí tenemos el ejemplo donde los hijos del sumo sacerdote Aarón ofrecen fuego extraño dentro a Dios y Dios los consume, o sea, los mató porque se santificó en ellos. Ahora, la pregunta es si nosotros somos sacerdotes. La Escritura dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa y escogidos de Dios apartados para Él. Ahora, nosotros no somos sacerdotes en el sentido de que nosotros podemos ser intermediarios entre otra persona y Dios. O sea, yo no podría ofrecerme a mí mismo y decirle a Dios, por favor, perdona el pecado de mi amigo y yo te entrego mi sacrificio. No podría ser, porque el sacrificado, la víctima, tenía que cumplir ciertas reglas y una de ellas era que tenía que ser sin mancha. Y en este caso Cristo era sin mancha y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero sí somos sacerdotes en el sentido de que sí podemos ofrecer sacrificios espirituales, ¿ya? Perdón, espirituales. Podemos ofrecer sacrificios espirituales y además podemos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio, no en una forma literal de que hay que matar el cuerpo o flagelarse para agradarle a Dios, sino que consagrarlo a Dios, porque el sacerdocio iba totalmente ligado con la consagración de esa persona que estaba apartada para Dios. Por lo tanto, nosotros sí somos sacerdotes porque estamos consagrados y apartados para Dios y estamos para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, válido, porque Dios dice que Él demanda adoradores en espíritu y en verdad. Bueno, y tenemos el tercer oficio de Jesús como rey. Uno, a ver, en el contexto del pueblo judío, el monarca, y yo tomé aquí un pasaje de Deuteronomio, que habla de los requisitos que tenía que tener un monarca o los requisitos que tenía que tener una persona para poder reinar en Israel. Y claro, el título de Deuteronomio 17 dice provisiones para un estado monárquico. Entonces, en Deuteronomio 17, del versículo 14 al versículo 20, nos habla de ciertos requisitos que se tenían que cumplir para que una persona fuera rey en Israel. Y eso incluía que Dios escogía a ese monarca, como lo hizo con Saúl, como lo hizo con David, ya reyes que fueron validados por Dios. Según este mismo pasaje, el rey debía surgir de entre el pueblo de Dios, o sea, no podía ser un extranjero el que surgiera para reinar. Lo otro era que no tenía que hacer volver a su pueblo a la esclavitud, ni tampoco debía amontonar bienes de todo tipo, mujeres, hijos, riquezas, caballos, etcétera. De todo esto habla. Esa persona también tenía que ser temeroso de Jehová y por sobre todas las cosas tenía que hacer cumplir los estatutos de Jehová. Entonces, eso es lo que tenía que hacer un monarca en los tiempos donde reinaban los reyes en Israel, ¿ya?
pero nosotros vemos que no todos los monarcas reinaron exactamente de acuerdo a lo que tenemos aquí en estos puntos o a lo que a la luz de Deuteronomio 17 podemos comprender. Pero si evaluamos la vida de Cristo en la tierra, a la luz de este pasaje en Deuteronomio, nosotros sabemos que Cristo fue escogido por Dios, ¿cierto? El Padre le dice que Él es su Hijo en el que tiene complacencia. Cristo vino a hacer cumplir la ley, temeroso de Jehová. Él decía, yo vengo a hablar lo de mi Padre, no vengo a hablar de mi propia cuenta. Él se preocupó de cumplir los estatutos, no acumuló riquezas para él surgió de entre su pueblo, aunque su pueblo simplemente no lo quiso reconocer o no entendió las profecías, etcétera, porque ya estaban cegados. Y Dios también lo escogió. Por lo tanto, podemos concluir que Cristo sí es rey, ¿ya? Y hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que dicen que Cristo es rey, y también tenemos una profecía en Génesis 49:10, donde Jacob, inspirado por el Espíritu Santo, profetiza y dice de esta forma, dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo, o sea, hasta que llegue el Mesías. Y aquí dice, y a él se congregarán los pueblos. Entonces aquí hay una profecía hablando de que el cetro de Judá no será quitado, porque de ahí es donde viene el Señor, y el cetro, bueno, el cetro es una vara que comúnmente tenían los monarcas, los reyes, con la que eh, gobernaban. Entonces, por eso podemos concluir que Cristo sí es rey, y además de todas las profecías que hablan en el Nuevo Testamento, tenemos cosas que nos dicen que Él es rey. Y también habla que nosotros reinaremos con Él. Eso no quiere decir que nosotros vamos a estar por encima de todas las naciones y por encima de Cristo mismo, sino que nosotros somos coherederos del reino, por lo tanto estaremos reinando junto con Él. Ahora, ¿cómo es el reinado de Cristo? Bueno, cuando Pilato le pregunta a Jesús, le dice, tú eres rey, y Cristo le dice, tú lo has dicho, surge sí, creo que en esas situaciones, donde Cristo le dice, mi reinado no es de este mundo, ¿ya? Haciendo ver que su reinado es espiritual. Hoy en día, el Señor es rey y gobierna sobre todo el universo. El Señor Jesús gobierna sobre el creyente y sobre su iglesia, y el reino de Cristo se expande a través de su iglesia. Ahora, sabemos que este no es un reino que está 100% instaurado en la tierra, porque Satanás aún tiene libertad de hacer ciertas cosas, una libertad que Dios mismo se la tiene permitida por un poco de tiempo. Eso es lo que las escrituras nos enseñan. Sin embargo, también nos enseñan que viene un reino milenial donde donde el reino de Cristo será instaurado aquí en la tierra, y nosotros estaremos con él para reinar durante 1000 años, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, este pasaje bíblico donde nos habla de ese futuro reino, y dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bien, ya. Ahí hemos concluido entonces con los 3 oficios de Cristo, donde bien por encimita podemos ver que Cristo se desempeñó como profeta, como sacerdote y como rey. La verdad es que en el discipulado esta es una clase que dura más de 2 horas. Entonces, aquí estamos más o menos resumiendo todo para poder cumplir dentro del tiempo, ¿ya? Ahora vamos a ver, a estudiar la muerte de Cristo, por qué tenía que morir o para qué, o si era necesaria su muerte. Necesitamos aprender de esto también. Y nosotros vamos a verlo de esta forma. La muerte de Cristo fue una obra, algo que había que hacer. No fue simplemente un accidente, sino que fue más bien un acto deliberado
por voluntad propia y de obediencia al Padre. Hay, hay teorías por ahí que dicen que, por ejemplo, la muerte de Cristo no fue un sacrificio, sino que simplemente fue un accidente, que fue una persona que murió por la fe que él tenía, por la convicción que él tenía. Está la teoría de que Cristo fue el primer mártir de la religión que él mismo creó, por ejemplo, etcétera. Y ya hay una teoría comercial, la que dice que la muerte de Cristo fue el pago que se le dio a Satanás para que nos dejara libre a nosotros del pecado, y eso no es así, porque la muerte de Cristo es el sacrificio o es lo que demandaba Dios para expiar el pecado. Esa es la verdad, por lo tanto no es un rescate que se le dio a Satanás, porque a Satanás no hay nada que se le deba. ¿Ya? Entonces, vamos a ver por qué era necesaria la muerte y por qué y para qué. Primero, dice aquí en este versículo, así también Cristo fue ofrecido una y sola vez, para llevar los pecados de muchos. Por lo tanto, Cristo murió para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, en nuestro primer punto podemos ver que Cristo murió como un sacrificio por los pecados del mundo, por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que el mundo pudiera acceder a la salvación. Ahora, ¿todo el mundo puede acceder a la salvación? Sí, todo el mundo puede acceder a la salvación, pero hay una excepción. Y esta dice que es sola y únicamente a través de la fe en Jesucristo. O sea, la única forma de obtener salvación es aceptando a Cristo como Salvador, reconociéndole que Él es rey, que Él es sacerdote, que Él es profeta, que Él es el Adonai en nuestras vidas. O sea, eso es lo que implica la fe en Jesucristo. O sea, cuando Cristo dice, el que me ama guarda mis mandamientos, el que me conoce persevera en mi palabra, etcétera, etcétera, eso implica la fe en Jesucristo. No es simplemente decir que nosotros creemos en Él o prenderle una vela y esas cosas, porque la verdad es que el salmista dice que sacrificio y holocausto no es lo que le agrada a Dios, ¿cierto? La ofrenda que nosotros podamos darle a Dios no es lo que nos salva, sino que nosotros venir a Dios con un corazón contrito y humillado, convencidos de pecado, sabiendo que en nosotros mora el mal y totalmente convencidos de que somos incapaces de salvarnos, en ese momento es donde aparece Cristo en nuestras vidas a través de todo lo que hemos podido aprender y entender que solamente a través de Él, y no hay nadie más que Él. O sea, no hay un profeta ni en estos tiempos, ni en tiempos pasados, ni siquiera los apóstoles, ni siquiera la madre de Jesús, ni los ángeles, ni los arcángeles pueden salvarnos, solamente Jesucristo. Y eso tiene que quedar bastante claro, porque es uno de los pilares fundamentales de nuestra fe. El creer que podemos salvarnos por otra vía es completamente una herejía y una mentira. Ahora, Él murió para que el mundo pueda tener acceso a Dios, porque podríamos decir, bueno, si Cristo murió solamente por nosotros, por los escogidos, lo que tendría que pasar con el mundo exactamente ahora tendría que ser lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, Cristo, Él viene a expiar el pecado de todo el mundo, y dice la Escritura que el Señor pasó por alto en su paciencia los pecados del mundo. Por lo tanto, hoy en día todo el mundo, por eso que es el tiempo de la gracia, estos 2000 años que llevamos viviendo en la época de la gracia, donde todo el mundo tiene acceso al Padre, pero a través de Jesucristo. No hay ninguna otra forma, y ahí volvemos de nuevo a lo mismo. No hay cábala, ni otro tipo de creencia, ni una manda que pagar para poder llegar al Padre, no. Entonces, al decir que todo el mundo tiene acceso al Padre, es así, porque Cristo murió por todo el mundo, pero la salvación es solamente de algunos de los que le entregaron la vida a Cristo. Por eso,
que muchas veces nosotros podemos decir cómo una persona que no es cristiana o que no le ha entregado su vida a Dios le puede ir tan bien en la vida, por ejemplo. Bueno, tal vez esa persona nunca se vaya a salvar en la vida. Por lo tanto, Dios le ha concedido riqueza o cuantas cosas ha querido tener en este mundo, ¿ya? La verdad es que en el otro mundo, en la vida venidera que él tendrá, va a ser dolor y sufrimiento perpetuo que no va a tener remedio, ¿ya? Y eso también es importante saberlo. Estas son las partes complicadas de repente de predicar el Evangelio, porque, por ejemplo, si nosotros vemos, déjeme buscar aquí en Apocalipsis, lo complicado de predicar el Evangelio, que era el mismo caso que se le daba a los apóstoles, es predicar la verdad de Dios tal cual es. Y a veces eso es un poco complicado porque como nosotros vivimos en un mundo que prácticamente está gobernado por la mentira, por la maldad, por el amor al dinero. Eso dice la Escritura, que el amor al dinero es el principio de todos los males. Entonces este mundo prácticamente reina el mal, porque el mal mora en nosotros. Es difícil, por ejemplo, a una persona predicarle lo que dice Apocalipsis 22:15. Dice, pero los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Entonces, eh, eh, para todos ellos, para los homicidas, para los hechiceros, para los fornicarios, para los adúlteros, todos ellos hoy en día tienen acceso a la salvación. Y nosotros tenemos el deber de predicar esa salvación y dejar en claro cuál es el camino de salvación y que es Cristo, ¿ya? Por lo tanto, Cristo, Él vino literalmente a salvar lo que estaba perdido. Ahora, tenemos aspectos de la muerte de Cristo. ¿Qué es lo que significa en sí la muerte? ¿Qué es lo que significa, sí? ¿Qué es lo que significa la muerte de Cristo? Bueno, partiendo del comienzo, cuando el Señor creó al ser humano, el ser humano fue creado en un estado de inocencia y santidad. Entonces, en ese estado, el ser humano tenía plena comunión con Dios, plena comunión con Dios. Se comunicaban, podían interactuar, etc. Pero el ser humano, deliberadamente, a conciencia, sabiendo que Dios le dijo, no hagas esto, él escogió oír otro pensamiento u otra idea, ¿ya? Le hizo caso a esa idea, complació su deseo y en ese momento se ejecuta el primer pecado por la raza humana, porque antes ya se había pecado en el cielo y fue con Satanás. Entonces, en ese momento, el ser humano pasa de un estado donde él podía ser eterno, no eterno, donde no iba a morir, claro, porque eterno es no tener principio y no tener fin, donde él no iba a morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en que el ser humano peca, él, me imagino yo, habrán tenido, y esta es una opinión personal, habrán tenido otro cuerpo adaptado para vivir ese tipo de vida. Sin embargo, al momento de que pecaron, su vida completa fue transformada y fue totalmente invadida por la maldad, ¿ya? Una maldad que hoy sigue viva y habita en nuestra carne, ¿ya? Por muy salvo que seamos y porque tengamos el Espíritu Santo dentro de nosotros, en nuestra carne sigue morando el mal. Por eso que seguimos produciendo malos pensamientos, malas ideas, etc. Dios dice que el pensamiento del hombre, que el corazón del hombre es de continuo al mal. Somos prácticamente una máquina que produce maldad. Entonces, en ese momento se cortó esa relación y pasamos al estado en el que estamos hoy en día. Entonces, imagínense lo difícil que tiene que haber sido para Adán y Eva haberse dado cuenta de esa realidad, o sea, de lo que estaban, haber caído a esto. Y nosotros hoy, en nuestro razonamiento, podemos pensar y decir, bueno, esto no es tan malo. Y la verdad es que sí lo es.
es muy malo, es demasiado malo esta realidad que nosotros vivimos. A veces cuesta asumirla o cuesta creerla un poco, porque la verdad es que nacimos así y hemos convivido con esta naturaleza toda la vida, toda la vida. Entonces, a veces es complicado aceptar que cuando nosotros razonamos, la verdad estamos razonando con una naturaleza caída, o sea, nuestro razonamiento ni siquiera es perfecto o es 100% bueno. Y a lo mismo nuestras ideas, ¿cierto? Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones, la verdad es que todo nuestro ser está invadido por el mal, por esa naturaleza pecaminosa que adquirimos. ¿Ok? Entonces, dentro del plan de Dios estaba la salvación para que el hombre fuera sacado de esta naturaleza actual en la que nosotros estamos y ser pasado y ser restaurado a la posición que tenía antes, ¿ya? Pero la excepción está en que lo que el Señor viene a salvar de nosotros, por eso que Él dice que su reino no es de este mundo, su reino no es un reino de carne y hueso, sino que es espiritual. Entonces, por eso viene la salvación a nosotros, a nuestra alma, ¿ya? En el Edén, nosotros morimos espiritualmente y la consecuencia de esa muerte espiritual fue el que nos confinamos a un cuerpo que se iba a tener que enfermar y que tarde o temprano va a tener que morir. Y eso nos va a tocar a todos, a no ser que Cristo venga antes y los que estemos vivos para ese tiempo no tengamos que sufrir la muerte. Entonces, ¿qué pasó? Que el pecado se interpuso y cortó la relación que había entre Dios y el hombre. Entonces ahora sobre nuestras cabezas está el pecado y Dios al mirarnos, Él ve primeramente ve el pecado y ve la maldad que hay en nosotros. Por lo tanto, nosotros ya somos incapaces de relacionarnos con Dios porque no tenemos de qué forma nosotros mismos quitarnos este pecado. Y Dios nos lo mostró a través de sus 10 mandamientos. Era como que cumple esto y te justificarás a ti mismo. Sin embargo, no hubo ni uno que pudiera cumplir con esos 10 mandamientos ni hasta hoy, solamente Cristo. Por eso que Él fue sin mancha. Entonces, para poder quitar la mancha del pecado, para que el Señor pueda vernos y ser aceptos para Él, nosotros, como hablaba la predicación del día domingo, debemos tener nuestras ropas blancas, ¿cierto? Nuestra alma, todo nuestro ser tiene que limpiarse de ese pecado y necesitamos ser bañados o cubiertos por la sangre del Cordero. Y este es el caso donde decimos que necesitamos una expiación, un sustituto, una propiciación y una redención. Entonces, en este estudio, lo último que vamos a terminar analizando son estas cuatro palabras. Entonces, vamos a decir, en la expiación simplemente significa cubrir el pecado o al pecador. La sangre del sacrificado se interpone entre Dios y el pecador. Es decir, si aquí estaba el pecado, la sangre corre ese pecado, cubre al pecador y ahora el pecador está limpio, ¿ya? Por lo tanto, en la expiación hay una limpieza de la contaminación y por consecuencia hay un perdón de esa culpa y nos liberamos del castigo que merecíamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Las personas que somos salvas porque estamos cubiertos por la sangre del Cordero. Entonces aquí volvemos al Antiguo Testamento, donde estaba el arca del pacto de la alianza. Dentro de esa arca estaban las tablas de la ley y encima estaba el propiciatorio. Cuando venía la presencia del Señor, si en el propiciatorio no había sangre derramada de un sacrificio, Dios veía las tablas de la ley y entonces comenzaba la paga del pecado en el pueblo y la gente comenzaba a morir, ¿ya? Pero al momento de que la sangre era derramada en el propiciatorio, cuando descendía la presencia del Señor, él solamente veía la sangre del sacrificio y ya no veía las tablas de la ley que eran las que acusaban al pueblo. Entonces, eso es lo que exactamente pasa con nosotros hoy en día. Por creer en Jesucristo, por entregarle la vida al Señor, nosotros recibimos la salvación. Ahora,
¿la salvación de qué? Nos salvamos de la ira y nos salvamos del castigo que merecíamos por ser pecadores o por la condición de maldad en la que estábamos. Por lo tanto, ahora, igual que en el propiciatorio, Cristo es el propiciatorio, Cristo es la sangre derramada en el propiciatorio, y esa sangre es la que nos está cubriendo hoy a nosotros. Por lo tanto, nosotros somos lavados en esa sangre, nuestras ropas están blancas y somos aceptos para Dios. Por lo tanto, nosotros los salvados podemos tener acceso a Dios mediante Jesucristo. ¿Y cuál es lo triste de esto? Que las personas que no le han entregado la vida a Dios aún están contaminados, no están limpios, no tienen perdón de su culpa y no están libres del castigo que ha de venir. ¿Ya? Eso también hay que enseñarlo, porque pienso yo que esto le puede ayudar a usted a animarlo, a predicarle la salvación a su familia, a sus amigos, etcétera, porque pienso que ninguno de nosotros queremos que nuestros familiares tengan este final y nuestros amigos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora vamos con el siguiente término. Tenemos la sustitución. O sea que dentro de la muerte de Cristo también hay sustitución. Es decir, en términos simples, la sustitución es ocupar el lugar del otro, es reemplazarlo. Y en este caso, Cristo nos reemplazó a nosotros. A nosotros se nos dijo, la paga del pecado es la muerte. ¿Ya? Entonces, todos nosotros, literalmente, estábamos condenados a muerte, a recibir el castigo y la ira de Dios. Pero Cristo se ofreció a sí mismo para poder aplacar la ira de Dios, ¿ya? Y recibir la penalidad del pecado en su cuerpo. A través de su cuerpo, él paga la deuda que nosotros teníamos que pagar. La muerte que nosotros teníamos que pagar la pagó Cristo siendo el sustituto, ¿ya? Sin embargo, Dios demandaba que el sustituto debía cumplir ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque para un Dios santo, él debía decir que si él iba a aceptar una ofrenda que redimiera el pecado de toda la humanidad, que expiara el pecado de toda la humanidad, él decía que tenía que ser limpio y sin mancha la persona que iba a ser sacrificada, perdón, el sacrificado, ¿ya? Y en este caso, Cristo fue sin mancha, ya que Él fue sin pecado. Él no pecó, fue tentado, pero no pecó, anduvo como nosotros, pero no pecó, etc. Entonces, Él cumplió la ley y fue declarado justo. Justo, como lo decía, como lo estábamos hablando antes con los 10 mandamientos, el que los cumpliera, se iba a justificar a sí mismo. Entonces, en este caso, Cristo, al ser limpio y sin mancha, él estaba en un estado de justicia, por lo tanto era un sacrificio acepto para Dios. No así nosotros no podríamos hacer eso simplemente porque nacemos con la naturaleza pecaminosa. Luego, tenía que ser aceptable al ofendido, y en este caso, el ofendido es Dios, ¿ya? Y lo tercero es que el sustituto tenía que estar por voluntad propia dispuesto a hacer el sacrificio. Entonces, aquí usted tiene los versículos bíblicos para que los estudie y respalde el tema de la sustitución. Por lo tanto, en la muerte de Cristo hay expiación y hay sustitución. Ahora vamos a ver la propiciación. La propiciación es el acto, ya es un acto con el cual Cristo aplaca la ira de Dios. ¿Ves? Por lo tanto, el sacrificio era para aplacar la ira de Dios y no para comprarle el pecador a Satanás, como algunos lo enseñan erróneamente en cierto sentido, ¿ya? A través de esa propiciación hay reconciliación entre el pecador que nace de nuevo y Dios. Simplemente por la sangre derramada de Cristo se restituye esta relación con Dios, ¿ya? Después tenemos la redención, y en términos simples, la redención expresa la idea
de ser liberado del pecado. La redención está directamente relacionada con la liberación de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, la redención involucra ciertos aspectos que hay que estudiarlos con unos versículos bíblicos. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios 6:20 hay una palabra en griego que se llama agorazo, y que dice que, y lo relaciona con la redención, donde dice que fuimos comprados. Pero este comprados quiere decir que fuimos comprados en un mercado. Esa es la idea que expresa ese versículo. Por eso que a veces es importante que cuando leemos un versículo, si tenemos la posibilidad de irnos a la raíz de la palabra, es mejor hacerlo, porque podemos sacar, hay mayor riqueza en el significado de la palabra, ¿ya? Y eso es importante, estudiar la semántica, ¿ya? La semántica es el significado de cada palabra. Para nosotros en la Biblia simplemente dice que fuimos comprados, pero cuando nos vamos al original dice que fuimos comprados en el mercado. Por lo tanto, en la redención quiere decir que Cristo nos compró, podríamos decir, en el mercado del pecado. Nosotros estábamos ahí vendidos al pecado, ya no a Satanás, sino que al pecado. Nosotros, y el pecado era mi dueño, ya eso es, el pecado era mi dueño, entonces yo vivía bajo la esclavitud del pecado y lo practicaba todos los días, entonces a través de la muerte de Cristo viene la redención, y esa redención involucra que Cristo con su sangre pagó por nosotros en ese mercado, ¿ya? En el mercado del pecado. Luego, en Gálatas 3:13 hay una palabra que se llama exagorazo. Y esta implica esta interpretación, es comprar o pagar lo que estaba perdido, pero comprarlo para sí mismo y sacarlo de ese mercado, ¿ya? Entonces, es súper importante este tema de la redención y entender estos conceptos, porque Cristo, al morir por nosotros, derramar su sangre por nosotros, Cristo nos sacó de ese mercado del pecado y nos compró para sí mismo, ¿ya? Nos sacó. Por lo tanto, no hay cómo nosotros podamos volver a ese mercado, ¿se entiende? Porque el precio ya fue pagado, ya está pagado y nos sacó del mercado. Y por último, tenemos otra palabra en Mateo 20:28 que se llama lutrón y que también está relacionado con la redención, y esto significa rescatar y poner en libertad. Por lo tanto, el Señor, cuando a nosotros primero con su muerte nos compra en el mercado, nos saca de ese mercado del pecado, nos compró para Él mismo y nos pone en libertad. Eso es lo que significa, por eso que cantamos al Señor, ¿cierto? Él nos ha hecho libres. Y esa palabra también es bastante importante porque cuando dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ese libre, cuando usted estudia esa palabra, entiende que uno fue libre de todo, de toda esa maldad que al principio hablamos, de nuestras emociones malas, de todo lo que nos esclavizaba al pecado, fuimos absolutamente libres de todos, libres de todo, absolutamente libre de todo, ¿ya? Y eso hay que entenderlo bastante, bastante bien, ¿ya? Porque eso es lo que tiene que ver con la redención, y ese es el significado estricto de lo que la muerte de Cristo significa en nuestras vidas, ¿ya? Por lo tanto, la muerte de Cristo Jesús, en conclusión, es un sacrificio expiatorio que borra el pecado, es un sustituto por nuestra muerte, es una propiciación a Dios para aplacar la ira que Él tiene contra el pecado. Y es redención, es un rescate pagado a Dios y a la justicia de Dios para poder quedar libres de la deuda que había que pagar, que era la muerte, y además ser libres de la esclavitud del pecado. Y ya, este es el último tema. Ahora vamos a ver qué efectos tiene la muerte de Cristo sobre Satanás, porque sabemos que
cuando Satanás va a tentar a Cristo al monte, en los días que él estaba ayunando, Satanás le dice, yo te ofrezco estos reinos, ¿cierto? Y Cristo no le respondió diciendo, todo lo que está aquí es mío, porque algo había ahí, y lo que vemos es que en el momento en que el ser humano pecó, o Adán y Eva pecaron, todo lo que Dios le dio al hombre y le dijo, yo te doy, ¿cierto? Te doy el huerto, te doy los animales, te doy todo esto para que tú gobiernes sobre ello, se lo entregamos literalmente en bandeja a Satanás, ¿ya? Por eso que él se le dice príncipe de este mundo en los hijos de desobediencia, ¿ya? Pero la muerte de Cristo tuvo un efecto sobre Satanás, y el efecto es este. Mire lo que dice este versículo. Ahora es el juicio de este mundo, lo dice Jesús. Ahora el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, será echado fuera. Por lo tanto, la muerte de Cristo significa que ha roto potencialmente el poder de Satanás sobre la humanidad y en particular sobre los que han creído y han sido salvos mediante la fe en Jesucristo. Por lo tanto, Satanás no tiene ningún efecto ni ninguna autoridad sobre nosotros. No hay nada que él pueda hacer. Al contrario, a través, Satanás debería sujetarse a los hijos de Dios, pero a los que son salvos, a los que están llenos del Espíritu Santo, a los que están llenos de Dios, los demonios y Satanás deberían sujetarse. Por eso es que podemos echar fuera demonios. No un cristiano que en verdad no es salvo. Y eso es válido decirlo. Hay cristianos que en verdad no son salvos porque no han entendido ni siquiera el concepto de salvación. Entonces es importante que nosotros como cristianos estudiemos todos estos términos para saber qué verdaderamente significan las cosas que ha hecho Dios por nosotros o qué tan sublime han sido los actos, porque podemos decir, no, Cristo murió y yo por eso soy salvo, pero es más que eso, porque en los 4 términos anteriores nosotros podemos ver que es mucho más sublime, mucho más perfecto lo que Dios hizo por nosotros, ¿ya? Luego tenemos que en Colosenses dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, la cruz significa literalmente la condenación de Satanás. O sea que Satanás ya perdió, esa es la verdad, ya perdió. Que ande suelto porque la voluntad permisiva de Dios esté que ande así, anda así. Y aquí voy a recalcar algo que dije en la clase de los demonios, perdón, de los ángeles y demonios, no existe, no es verdad, esa es la verdad, no es verdad el atar a Satanás ni atar a los demonios, ya no es algo que esté bíblicamente respaldado. En el Apocalipsis aparece un ángel que descenderá con una cadena y va a atar a Satanás durante 1000 años, pero la verdad es que Satanás perdió, él ya fue echado fuera de este mundo, pero él aún tiene cierta potestad sobre las personas o está actuando sobre las personas que no son salvas, ¿ya? Y por eso es que podemos decir que hoy en día hay mucha corrupción, o hay gobiernos corruptos, o sigue habiendo maldad. No porque Satanás la esté produciendo, sino que él está influenciando, porque no hay que olvidarse que la escritura dice que del corazón del hombre emanan los malos pensamientos, pero sí pueden ser atormentados por los principados y potestades. Sin embargo, nosotros estamos libres de estas cosas, ¿ya? Pero también en ciertos aspectos podríamos ser atacados si Dios lo permite, o si nosotros empezamos a relacionarnos con el pecado también. Esa es también una verdad y lo podemos ver porque la Escritura dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra principados y potestades. Y por último, ahora los nacidos de nuevo, a través de la sangre de Cristo y la derrota de Satanás en la cruz, nosotros podemos resistir al diablo y él huirá a nosotros. ¿Entiende esto? Resistir al diablo es así de simple. No se trata de pararse en la cima de un cerro y reprender los 4 vientos, ¿me entiendes?
nosotros los hijos de Dios tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la palabra, simplemente tenemos que decirla y podemos reprender y echar fuera demonios. Y cuando venga la tentación a nosotros o cuando venga el maligno a nosotros, lo único que nosotros tenemos que hacer es resistir al diablo y él huirá de nosotros. Ahora, en este versículo también tenemos que tener cuidado porque antes de resistir al diablo, dice, someteos pues a Dios, ¿ok? Por lo tanto, los que estamos capacitados para resistir al diablo son literalmente los que están sometidos a la voluntad de Dios. Y bueno, queridos hermanos, ese ha sido el curso por el día de hoy. Que Dios les continúe bendiciendo. Bien, pues hermano Héctor, Dios te bendiga. Gracias por compartirnos esta clase y es un tema maravilloso que nos permite comprender la implicancia que tiene, ¿cierto? La obra de Cristo, específicamente su muerte en nosotros, ¿cierto? Y yo no sé si mis hermanos tendrán alguna pregunta y que a lo mejor por razones de tiempo podríamos hacerlas por interno, ¿cierto? O si ustedes quieren hacerla en este momento, solamente levanten la mano y la podemos tratar de responder. Parece que no. Ya, pues bien, entonces damos por finalizada la lección del día de hoy, la lección número 9, ¿cierto? Que nos hablaba acerca de la obra de Cristo, las dignidades de Cristo y el comienzo, porque la próxima clase continuamos con el tema de la obra de Cristo, ¿cierto? Nos queda la clase número 10 que viene en relación a la resurrección y la ascensión, ¿ya? Y ahí estaríamos terminando todo lo que sería la cristología o más bien en la doctrina de Cristo, eh, y que tanto bien ha hecho a nuestra vida, ¿no? El saber y conocer al Señor. Así que el Señor les bendiga grandemente y nos encontramos, Dios mediante, la próxima clase. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Muchas gracias. Adiós.